Estas son 5 cosas que no sabías, parte 46. Número 5. Pringles. ¿Quién iba a pensar que los mismos creadores de las patatas Pringles fueron los primeros en decir que las Pringles no podían considerarse patatas fritas? Un movimiento arriesgado. ¿No quieres que tu producto ultraprocesado se perciba como aún menos saludable? Ten estas patatas fritas, pero recuerda, no son patatas. Esto sucedió en sus inicios antes de vender la marca a Kellogg's. Procter & Gamble creó una receta en la que menos de la mitad del contenido era patata y seguramente lo hicieron a propósito. Con un contenido en patata del 42%, podían evitar el impuesto sobre los aperitivos a base de patatas y ahorrarse algunos millones. Explicaron que, debido a los demás aditivos, aromatizantes y proceso de fabricación, no podían considerarse patatas fritas. De ahí esa frase tan extraña viniendo de ellos. Su intención era evitar una categoría que les haría pagar más impuestos. Y aunque momentáneamente le dieron la razón, en 2009 concluyeron que un 42% era suficiente en este caso, porque por la forma y textura el público las percibía como patatas fritas y las compraban como si lo fueran. Aquello supuso un pago de 120 millones de libras en impuestos, 120 millones que se ahorraron en el pasado con su estrategia de no son patatas fritas. Número 4. Seguridad en la Casa Blanca. Anteriormente hablé de las medidas de seguridad de la limusina presidencial, ahora le toca a la Casa Blanca, uno de los edificios más protegidos del mundo. Históricamente ha habido 33 intentos de terminar con la vida del presidente y 4 de ellos lo consiguieron. Sabiendo eso, entendemos que, como dije con el coche, lo que veremos será solo una parte. Lógicamente nunca darán a conocer la lista completa. Incluso aunque no hubiera nada extraordinario, les interesa mantener ese secretismo para desalentar a cualquier locuelo. Da igual que piso sea o hacia dónde se oriente, todas y cada una de las ventanas interiores son antibalas, así quedó una de ellas cuando ocurrió lo de 2011. El espacio aéreo de Washington DC está restringido. Si detectan una invasión y no hace caso de las advertencias, lo derribarán sin pensárselo 2 veces. Este es el límite del perímetro. Hay una leyenda con potencial de ser cierta, que dice que la Casa Blanca tiene un sistema de láser verde, un láser intermitente de gran potencia que provoca desorientación. Se considera un arma no letal, pero está claro que si se lo enchufas en la cara del piloto el tiempo suficiente, un poco letal sí que es. Es bastante plausible que exista, teniendo en cuenta el gasto inmenso que hacen en seguridad. Un láser de ese tipo añade una capa extra a un precio razonable. Se comenta que en 2015 añadieron drones, después de averiguar que los radares eran incapaces de detectarlos. Son demasiado pequeños y vuelan a poca altura. Si el radar fuera capaz de detectar algo así, los pájaros lo activarían continuamente. Los drones son un problema serio, fáciles de adquirir, fácil realizar un ataque con explosivos o químico y solo se puede detectar al momento y derribarlo al momento. En este aspecto aún tienen que mejorar. Se sabe que también hay un búnker, pero ningún detalle de su capacidad, tamaño o conexiones con otros lugares. Parece mentira que, tomándose tantas molestias para reforzar la seguridad, hagan visitas guiadas, pero en ese aspecto no pueden haber incidentes. Se comprueban los antecedentes de los visitantes y el recorrido está marcado y vigilado en todo momento. Otra medida que no se sabe hasta qué punto existe son los sensores de presión en el jardín y en los puntos importantes de la casa. Estos no solo servirían para hacer saltar la alarma, sino para poder rastrear con precisión la ubicación. Número 3. El experimento del libre albedrío. Cuando realizas una acción, el subconsciente sabe que estás dispuesto a realizarla medio o un segundo antes de que la acción en sí tenga lugar. Lo mejor es que esa actividad eléctrica del subconsciente se puede medir y saber antes de que tú lo sepas cuándo vas a realizar la acción. Es decir, realmente se puede predecir el futuro, un futuro muy inmediato pero suficiente para cuestionarse el libre albedrío. Así es como se conoce comúnmente, el experimento del libre albedrío. En 1980, Benjamin Libet hizo un experimento muy sencillo. Mientras medía la actividad eléctrica del cerebro, le dijo a los participantes que de vez en cuando movieran la mano, y para saber cuándo creían haber decidido moverla, les pidió que miraran una manecilla. Sabía lo que quería encontrar. Esa señal eléctrica que precede a las decisiones ya se había descubierto antes. Lo que él quería saber era cuánto tiempo pasaba entre esa señal y el razonamiento consciente. Encontrando, como dije al principio, que había un margen de medio o un segundo. El inconsciente se está preparando para realizar una acción antes de que lo sepas. En ningún caso, este experimento que se ha replicado varias veces demuestra que no haya libre albedrío. A lo sumo que se puede predecir la intención inmediata, pero esta no es inevitable. El experimento recientemente se ha reducido a pulsar un botón rojo y un pitido. Se pone al participante delante de uno o varios botones y se le pide que elija el momento que quiera para pulsarlo. Al hacerlo, el participante verá que antes de que pulse el botón, sonará un pitido apenas un segundo antes como señal de su intención inequívoca de pulsarlo. Esto demostró varias cosas. Esa señal eléctrica es muy primaria y no sabe qué botón quieres pulsar o si lo que quieres pulsar es un botón para empezar. También demostró que es evitable. En algunos casos el pitido suena con suficiente antelación y al participante
comandante le da tiempo a retirar la mano. Hace años, Vsauce probó una de esas máquinas. Si tienes curiosidad, puedes verlo al final del vídeo Libertad de elección. La principal crítica sobre este experimento es que a la fuerza tiene que haber un tiempo de respuesta. Además, el experimento parte de la premisa de que la acción se tiene que realizar, tienes que pulsar el botón, por lo que la decisión está tomada desde hace rato, no hace falta que el consciente trabaje, no tienes que decidir si pulsar el botón, sino cuándo. Siendo una tarea tan sencilla, casi impulsiva, pulsar un botón rojo, será el subconsciente el que haga el trabajo trivial de decidir el momento. Por lo tanto, aunque trae una conversación entretenida sobre los límites de la libertad de elección, no es una prueba férrea de la existencia de la predestinación, ni mucho menos. Número 2. Cerebros computarizados en videojuegos. Los avances siempre son más lentos que la imaginación. Nada de coches voladores, habitar otros planetas, viajes en el tiempo, cerebros computarizados. De todo lo anterior, quizá lo más cercano. Y cercano en este contexto tiene que entenderse como no tengas prisa, que igual no lo ves nunca. Sin embargo, parece la siguiente gran frontera después de la realidad virtual, los cerebros computarizados, controlar los juegos o influirlos directamente con los pensamientos. Una pregunta que se hacen los desarrolladores de juegos con visión de futuro es, ¿se puede ir más allá? ¿Se pueden eliminar los controladores como los mandos, los teclados y controlarlo con la mente? Mike Ambinder, un investigador de Valve, dio una conferencia hablando de las posibilidades que podría ofrecer un sistema como ese, cómo haría que los desarrolladores hicieran mejores juegos y cómo los jugadores disfrutarían más. Juegos que se adapten a las emociones es la característica más interesante. Saber qué emoción está experimentando el jugador podría, entre otras cosas, subir automáticamente la dificultad si nota que se aburre, dar un consejo si un puzzle está siendo excesivamente frustrante, añadir más enemigos o un giro inesperado si está perdiendo el interés, o asustarle justo en el momento preciso. Se adaptaría sobre la marcha, personalizada a un nivel muy profundo. Si pudieras ajustar todos y cada uno de esos parámetros, daría la sensación de que todos los juegos están hechos a tu medida. Hoy por hoy, para llegar a un público más amplio, tienen que crear una dificultad estándar y subirla en muchos casos en nota artificial. Y es muy sencillo que una dificultad difícil creada artificialmente resulte aburrida. Ese sistema sería el siguiente paso, pero reconoce que esta tecnología aún está muy lejos. Número 1. Teorías sobre Final Fantasy VII Remake. Hablaré de teorías, pero es evidente que para darles contexto hay que contar partes de la historia. Este es el último puesto, así que si no quieres escuchar spoilers, puedes pararlo aquí. Antes que nada, el juego en general me gusta. Reconozco que la nostalgia es casi la principal razón. Volver a ver a los personajes, la historia, la ciudad, las canciones sobre todo, pero encuentro que el juego es extraño por momentos. Lo que encuentro extraño en gran medida es que la historia puede resultar confusa para los nuevos jugadores. Como parte de la base de que conoces a Sephiroth, sus apariciones más o menos se entienden y se agradecen, pero para los nuevos jugadores que no sepan qué está pasando, no solo le introduces un nuevo mundo o una nueva historia, sino que le confundes presentándole un personaje que no sabe quién es, ni por qué le trauma tanto a Cloud o por qué parecen estar tan conectados. Aparece, suena la mejor canción de la historia, dice una frase críptica y se va. Buena suerte para entender qué está pasando si no conoces la historia. Pero tenían que meterlo de alguna manera, porque hasta donde abarca el remake, Sephiroth no debería aparecer y mucho menos pelear contra él. Sí, la trama lo medio justifica, pero no deja de ser un recurso narrativo para que no tengas que esperar, vete tú a saber cuántos años para ver a Sephiroth. Bueno, vayamos con las teorías. Saber que se está cambiando el destino generó la primera pregunta. Entonces, ¿Aeris no morirá? No lo creo, morirá igual, es más, tiene que hacerlo. Una de las razones por las que Sephiroth fracasa en el original es ella. Al final del juego se ve que la energía del planeta está ayudando a parar el meteorito. Mientras pasa eso, brevemente sale ella para dejar claro que es gracias a ella. Si la salvan en el remake, no solo perderán un momento emotivo, sino que tendrán que explicar cómo parar el meteorito. Que bueno, doy por hecho que habrá meteorito. Por mucho que se desvíen de la historia, el meteorito sigue siendo el logo de la portada. Cuando Sephiroth abre la puerta del destino, Aeris para a Cloud y cambia ligeramente la entrada. Se ve claramente que algo ha cambiado, pero ella no lo explica. Sin embargo, es la única, aparte de Sephiroth, que sabe que podrán cambiar el destino si entran. Puede y es solo una posibilidad que modificara la entrada para que su propio destino no cambiara, sabiendo que al final tiene que morir para salvar el planeta. Además, estaría en sintonía con su personaje, sacrificarse para salvar el mundo. Entonces, ¿cuál es el objetivo de Sephiroth? El meteorito se detiene gracias a ella y al hechizo de la materia blanca sagrado. Es posible que antes de buscar la materia negra busque la blanca para destruirla. De ese modo, daría igual lo que pasase porque no podrían detener el impacto.
La teoría de los mensajes de Sephiroth. Está claro que Sephiroth sabe que hay un futuro alternativo en el que falló y cambia su estrategia. Se muestra a Cloud desde el principio, torturándole con los recuerdos de Nibelheim, decir que es demasiado débil para salvar a nadie cuando conoce a Aeris. Si sus mensajes crípticos se refieren a algo que ha pasado, entonces su frase "estamos a 7 segundos del fin" sigue esa lógica. Esta teoría puede que sea una de esas bonitas casualidades, aunque creo que tiene potencial para ser cierta. Alguien se tomó la molestia de calcular el tiempo que tarda en caer Sephiroth sobre Aeris. 7 segundos en los que Cloud no puede hacer nada. 7 seconds till the end. Time enough for you, perhaps. But what will you do with it? Let's see. La teoría de las líneas temporales. Por otro lado, tenemos a Zack sobreviviendo también a su destino, y eso significa que Cloud no puede fabricar la ilusión de ser un soldado de primera clase, o no debería, pero vemos que en el remake parece que sea como el original. Cree que es un soldado de primera clase, soldados de bajo rango le reconocen como uno de los suyos, tiene la espada de Zack. La única explicación es que son líneas de tiempo distintas dentro del mismo remake, que la batalla con Sephiroth no solo cambió el presente sino el pasado, pero sin colapsarlo. Cada línea temporal es diferente. Si esto resulta ser verdad, prepárate porque si la historia te parece confusa ahora, se pondrá imposible de entender cuando salga la segunda parte, porque mezclarán dos líneas temporales con destinos diferentes. Y nada más, familia, suscríbete, dale a like si te ha gustado, un besazo y hasta pronto.